suiradio.com. Ahora escucharás el podcast de Sui Radio, más que una tendencia. suiradio.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos encontramos con el doctor Mario Alberto Sandoval, anestesiólogo, por cierto, miembro del Colegio de Anestesiólogos de Jalisco, colegio médico, adheridos precisamente a la Federación Mexicana de Anestesiólogos. ¿Estoy en lo correcto, médico? Claro. En esta ocasión vamos a llevarles a ustedes este podcast en la sección Mujer Sui a través de www.suiradio.com. El tema anestesia para la atención parto o cesárea, que pues, el doctor Mario Alberto Sandoval nos va a desarrollar aquí de manera muy amena para que todos ustedes puedan disfrutarlo. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, vamos a hablar el día de hoy sobre el manejo anestésico en la paciente obstétrica, ya sea que vaya parto o cesárea, que va a tener un bebé. Hay que hablar claro precisamente del manejo anestésico de estas pacientes parturientas, para que sepan a lo que se van a enfrentar en el momento que ya vaya a nacer su bebé. Doctor Mario Alberto Sandoval, bienvenido como siempre, y en esta ocasión, para comenzar la charla, quiero preguntarle cuál es la importancia de la anestesia en lo que se refiere en el parto o cesárea. Muy importante, las pacientes que se van a someter a una intervención quirúrgica, lo más importante es que tengan un parto sin dolor. El parto, por condiciones fisiológicas, es una serie de cambios fisiológicos de dolor desde el momento en que inicia con el trabajo de parto, en el cual las contracciones se vuelven indoloras para posteriormente, conforme vayan pasando los minutos, las horas, se vuelvan dolorosas. Y es donde nosotros los anestesiólogos entramos para brindarle a la paciente una adecuada analgesia durante todo el trabajo del parto. La finalidad es que las pacientes tengan un bebé sin dolor. Esto sucede, diríamos, esto es común en un parto cesárea, en una cirugía de parto, que efectivamente la paciente no pase por este momento doloroso. ¿Llega a surtir sus efectos la anestesia al extremo de que no pasó nada? Claro, es importante saber primero que el trabajo de parto se va a someter en 3 periodos o 3 etapas del periodo del trabajo de parto. La primera etapa es la etapa que se caracteriza por las contracciones, la dilatación. Es importante que sepan ustedes que las contracciones uterinas ayudan a que se vaya acomodando el bebé y ayudan a que favorezca a la dilatación del cuello o del cervix, la dilatación cervical. Las pacientes necesitan, dilatar hasta 10 centímetros para que sea expulsado el feto. Normalmente nosotros los anestesiólogos entramos a apoyar a la paciente cuando la paciente ha alcanzado los 3 a 5 centímetros de dilatación en el primer periodo del trabajo de parto. El segundo periodo de trabajo de parto es cuando el bebé ya está acomodado, ya está abocado, ya va a nacer el bebé. Y el tercer periodo de trabajo de parto es cuando sale la placenta o la expulsión de la placenta. Normalmente nosotros los anestesiólogos podemos participar en el primer periodo, en el segundo periodo o en el tercer periodo. Lo ideal es participar en el primer periodo del trabajo de parto, cuando la paciente trae de 3 a 5 centímetros de dilatación, cuando las contracciones en esos 3 centímetros son molestas, pero la paciente las tolera. Quiere decir que de tener un EVA, que es la escala visual análoga para el dolor, la paciente trae un EVA de 4 o de 3. Quiere decir que es un dolor que tolera la paciente. Entonces entramos nosotros, brindamos una analgesia para que la paciente avance con la dilatación hasta completar los 10 centímetros de dilatación, puje y nazca su bebé sin el más mínimo dolor. Importante, estamos hablando de anestesia para trabajo de parto, que es muy diferente a la anestesia para una paciente que se va a someter a una operación cesárea. Es totalmente distinto. O sea, una operación cesárea. Lo que pasa es que la paciente con trabajo de parto que se va a someter a un parto vaginal
necesita tener el reflejo del pujo y necesita tener fuerza en la pared abdominal para que despierte el deseo de que el bebé nazca por el canal vaginal. Si yo pongo una anestesia en una paciente que se va a someter a un parto, el nombre lo dice, anestesia, es la abolición total del dolor. Por lo tanto, las contracciones uterinas van a estar, pero la paciente ya no le va a doler y por lo tanto va a tener ausencia del reflejo del pujo para la operación cesárea. Sin embargo, en el parto necesitamos disminuir la intensidad de la contracción. Entonces es importante que ustedes sepan que la analgesia obstétrica solamente consiste en disminuir las contracciones uterinas en intensidad, no en frecuencia. La frecuencia la maneja el ginecobstetra a través de fármacos como es la oxitocina. Nosotros disminuimos la concentración del anestésico, quiere decir que yo a dosis inferiores el anestésico local es analgésico y a dosis mayores es anestésico. Si yo como anestesiólogo le pongo a mi paciente que trae 2 centímetros, 3 centímetros de dilatación, una anestesia, yo le echo a perder su parto y esa anestesia termina en una operación cesárea porque en realidad empieza a haber variaciones en la frecuencia cardíaca fetal. Usted me está dando la respuesta a la pregunta que ya iba a hacerle enseguida con respecto a quién determina la anestesia que debe aplicarse a una paciente que va a dar a luz. Entonces, definitivamente son ustedes, ¿sí? Pero en función a qué se determina la anestesia que se va a aplicar a la paciente, a su estado de salud, por supuesto, ¿no? Claro. A los estudios previos ya hechos para la paciente. Normalmente, ¿qué estudios se le hacen a la paciente que va a dar a luz para que esto pueda ocurrir sin problema? La paciente que se va a tener un bebé por parto o por cesárea, al igual que cualquier otro tipo de intervención, necesita ser valorado por su anestesiólogo. Es importante que sepan que todas las pacientes embarazadas no es importante al 100% el ayuno, ¿sí? Las pacientes embarazadas se consideran pacientes con estómago lleno. ¿Por qué? Porque tienen el crecimiento del fondo uterino que comprime la cámara gástrica o el estómago. Por lo tanto, ellas se consideran como estómago lleno. Sin embargo, dentro de la evaluación preanestésica para las pacientes embarazadas, necesitamos ver cómo está la columna vertebral. Acuérdense que son pacientes que tienen una desviación de la columna vertebral por el crecimiento abdominal, en este caso a expensas del útero, entonces agarran posturas encorvadas. Es importante ver cómo están las extremidades inferiores, a veces se edematizan, a veces retienen líquidos y por lo tanto hay que tomar mucho en cuenta cómo está el edema de las extremidades, ver cómo está la presión arterial, ver cómo está la apertura de la boca. Acuérdense que la glándula mamaria está creciendo porque se está preparando para la lactancia, entonces las mamas tienden a estar grandes y por lo tanto favorecen que nosotros perjudican que nosotros los anestesiólogos al momento de realizar una laringoscopía, si es que voy a optar por una anestesia general, por un sufrimiento fetal, va a ocasionar que yo tenga problemas para intubar a esa paciente. Las mamas grandes, péndulas, son difíciles para poder intubar al paciente porque estorba el mango del laringoscopio. Entonces hay que valorar cómo está la apertura de la boca de mi paciente, hay que ver cómo están las glándulas mamarias, hay que ver cómo está la columna vertebral. Y ahí estoy abarcando los parámetros para una anestesia general y los parámetros para una anestesia regional, ¿sí? Ya sea para una cesárea programada o para una cesárea electiva o de urgencia. Me está usted dando toda la razón. En este caso entiendo que el ginecólogo o la ginecóloga, el obstetra, está, diríamos, estrechamente relacionado con ustedes, los anestesiólogos, para que se haga un trabajo, pues diríamos, bueno. Sí, de hecho nosotros, cuando el ginecólogo va a tener una inducción de trabajo de parto, quiere decir que va a citar a la paciente para hacer una prueba de trabajo de parto, nos avisa con anticipación, porque debemos estar disponibles
en el momento en el que el ginecólogo nos mande llamar para poderle brindar la analgesia. Entonces, nosotros estamos en contacto con el ginecólogo desde el momento en que el paciente ingresa al hospital para hacer una conducción y brindarle la analgesia en el momento en que el ginecólogo nos diga. Importante, de 3 a 5 centímetros. A veces las pacientes se desesperan, traen 1 centímetro de dilatación y ya están pidiendo a gritos que por favor las operen, ¿sí? Tengan paciencia, el trabajo de parto, claro, es molesto, es doloroso, pero con el apoyo de un anestesiólogo, el trabajo de parto aminora y hay una ausencia o una abolición del dolor durante todo el periodo del trabajo de parto. Vale la pena esperar, médico, definitivamente, aunque sea doloroso, como dice usted, pero al final de cuentas todo saldrá bien. Claro. Estamos con el doctor Mario Alberto Sandoval, es especialista anestesiólogo y pues miembro también del Colegio de Anestesiólogos de Jalisco. Vamos a regresar en una pausa con el doctor Sandoval.